Luego vamos a pasar al protocolo, vamos a hablar de gemelar y luego vamos a hacer el protocolo morfología, ya de lo que uno tiene que hacer en realidad. Cómo digitalizar, yo lo bajé el instructivo o el protocolo de morfológico, que es el más sencillo que hay, por si acaso, de la SAEMI, donde yo aprendí lo que es la ecografía morfológica, que es lo más sencillo y lo que uno tiene que ver en el segundo trimestre, ¿ya? Pero hoy vamos a ver todavía algunos temas. Empezamos ecografía del segundo trimestre, tenemos que ver algunas cosas muy importantes. Diagnóstico de malformación congénita, sí o sí. Está elaborado dentro del diagnóstico de ecografía morfológica desde las 19 semanas hasta las 24. ¿Por qué en esa etapa? En esa etapa el bebé o el embarazo, en este caso, contempla la mayor cantidad de líquido amniótico, el primer elemento que te va a dejar valorar al feto. Un segundo elemento del segundo trimestre en esa etapa es que ya tenemos la aparición completa de la parte orgánica, tanto externo como interno. Otro elemento es que a partir de las 16 semanas ese bebé también se va independizando en el reciclamiento del líquido amniótico. No nos olvidemos que respira, come, hace popó, hace pipí, líquido amniótico, recicla su líquido amniótico. Entonces, cuando nosotros vamos a tener malformaciones congénitas, vamos a ver esas alteraciones probablemente a través de algunos datos que nos puedan dar de importancia, digamos. Y también la semana que usted les menciono, que es entre las 19, algunos libros dicen desde las 18 inclusive, ya, semanas, y hasta las 24 semanas también, porque ustedes pueden adoptar algo más razonable en el sentido de que, por ejemplo, cuando hacemos un corte de miembros inferiores, por ejemplo, yo voy a tener que hacer un corte longitudinal, corte transversal, ¿entienden? Y nosotros tenemos la capacidad en la actualidad, si tiene el equipo obviamente, en sacar un video, digamos, de miembros inferiores y superiores de una 3D, 4D. Certifica que tiene manos y pies con una foto. ¿Lo ven? Entonces puede complementar con eso. Entonces es muy importante que puedan complementar, y para ello necesitan obviamente líquido amniótico para poder sacar fotitos adecuadamente a ese tipo de pacientes. ¿Ya? También la evaluación del embarazo múltiple. Ese es uno de los principales problemas en la actualidad, es el boom en realidad. Colegas así como ustedes muchas veces están emprendiendo la carrera y terminan recién la carrera a los 34 años, 38 años, recién tienen algo de plata, ¿lo ven? Recién, después de tiempo. Entonces recién estabilizan la parte económica. Ojo, la que siempre piensa en lo económico de la mujer, no es que sea platista, sino que ve también el futuro de su descendiente. Y obviamente, como el plazo es muy tarde, ahí el tema de la fecundación in vitro entra. ¿Por qué? Porque se le acaba, yo le digo, los cartuchos y obviamente necesita un apoyo diagnóstico, un apoyo terapéutico. Entonces recurre a lo que es la fecundación in vitro. ¿Ya? Y también en la actualidad, como la mujer factura sola, muchas veces digo yo, quiero tener un hijo negro. Ahí está, tome, ponga la plata, traiga el catálogo. No, mentira, no necesita. Pero dice, agarro y dice, yo quiero tener un hijo y punto, no necesito de un hombre, no necesito con este tema de los feministas y demás cuestiones. De verdad, yo le digo, lo he visto así, varios. Tome,
hagamos una inseminación, hagamos una fecundación in vitro, lo que ustedes, ahí está. Firmamos acá, el donante de por ahí, ¿no? Pues sí, a ver, pero el donante. No, mentira, es un decir. Pero, ¿saben qué? Lo interesante de eso, que aquí aparece ese detalle, el embarazo múltiple. El tema de la fecundación in vitro, estimulación follicular, aparece bastante. Entonces, también ocurre un problema en cuestiones de morfología, hay que ver ese detalle. Porque el embarazo múltiple se detecta obviamente desde el primer trimestre, el problema muchas veces, y hay veces no llega ni a desarrollarse culminando antes del tercer trimestre, antes de las 30 semanas. Y ahí hay veces claudica el embarazo. Si con mucho cuidado, con mucha suerte, digamos, puede llegar inclusive hasta las 32 semanas ese embarazo múltiple. ¿Ya? Entonces, es importante valorarlo, por eso vamos a hablar de eso. Después, la característica de la placenta en el segundo trimestre es muy importante, especialmente por la ubicación y también la modificación placentaria en este sentido. La cantidad de líquido, les mencionaba, es abundante en esta etapa, es muy importante ver eso, relacionado obviamente dentro de un tope que pueden realizar dentro de la modificación de la toma del índice de líquido amniótico, que es el ILA. Tumoraciones que acompañan la gestación, como los miomas. Ya, los miomas es uno de los problemas que tenemos también, el pan nuestro de cada día en realidad, tanto en el primer como en el segundo trimestre. Ustedes entenderán que el mioma puede llegar a crecer inclusive hasta las 22 semanas. Imagínense, si tiene un mioma en el segmento posterior que mide 8 milímetros, va a crecer el triple ese mioma y hace un efecto de compresión muchas veces. Entonces, llegar al segundo trimestre es un éxito, sinceramente. ¿Ya? Y ese tipo de gestaciones también tienen sus riesgos tremendos para el complemento del crecimiento fetal, ¿no? También se utiliza como método complementario de algunos procedimientos obstétricos en la indicación de la sonografía del segundo trimestre. En la actualidad, por si acaso, y espero algún día realizar este tipo de actividad, el tema de amniocentesis ya juega un papel muy importante. La toma de muestra, por ejemplo, de la amniocentesis. Hacen estudios. En la actualidad, las demandas, por ejemplo, yo les comento esto, hay demandas de madres, digamos, este es el padre, dice, y el otro, no, es mi hijo, dice, ¿no? Y llegan a los tribunales y emiten una orden, dice, bueno, definamos si es o no es, digamos, listo. Perfecto, amniocentesis. El riesgo, obviamente, tiene un riesgo de 1% de probabilidad de algún problema de amenaza del parto, digamos, de prematuro, pero igual se la realiza en la toma de la amniocentesis. Extraen líquido amniótico entre 15 a 20 ml y lo mandan a estudiar. Determinan ahí cariotipo, determinan inclusive si es o no es el bebé, el padre del susodicho, y todas esas cuestiones definen la paternidad ahí. Definen patologías cromosómicas. También, aparte de la amniocentesis, la otra ecografía invasiva es la biopsia de las vellosidades coriales, ¿ya? Que también determinan, digamos, patologías cromosómicas a través de ese método, ¿ya? En la actualidad. Entonces, da nomás como para poder entender que el segundo trimestre es fundamental y tiene algunas cuestiones que les puede ayudar en el desarrollo de este tipo de eventos, de algunas malformaciones que vayamos a encontrar. Como verán, no es absoluto este tema, ¿no? Ya yo, ¿sabes? Encontré una translucencia local aumentada, pasé al segundo trimestre, resolvió, y bueno, la paciente se quedó con la idea, ¿no? El problema de un síndrome de Down, digamos, porque a veces así lo informan. Entonces tiene otro método para complementar y hacerse el estudio que corresponde, ¿ya? Inclusive la sexualidad antes de tiempo pueden determinarla igual a través de ella. Valoración del cuello uterino, otro aspecto muy importante, ¿ya?
14 semanas, empiezo midiendo el cuello uterino, 17 semanas, mido el cuello uterino, 22 semanas, mido el cuello uterino. ¿Con qué antecedentes? Anteriores abortos, ¿no? Que no han alcanzado ni a las 20 semanas y se han salido antes de tiempo, por incompetencia cervical generalmente. Entonces, tome en cuenta que el segundo trimestre es clave para hacer algunas valoraciones y peor aún si hay antecedentes. ¿Ya? Los cortes son sencillos por vía transabdominal, tanto transversal como longitudinal. Clave es realizar el efecto de punto guía siempre a zona craneal cuando uno hace corte longitudinal y transversal cuando está al lado del operador el punto guía. ¿Ya? Eso es muy importante. Se hacen los diferentes barridos en corte transversal o longitudinal. En transversal vamos a ver derecha, izquierda, y en longitudinal vamos a ver de craneal a caudal el deslizamiento del transductor. Hay una sistemática de evaluación, ¿ya? En ese sentido del segundo trimestre, por ejemplo, en la evaluación del útero y estructuras pueden adicionar, buscar un número de fetos, que es el tema de gestación gemelar, por ejemplo. Hay que revisar, y si es que hay 2 fetos, obviamente hay que revisar lo que es la placenta, ¿no? Presentación fetal, vida fetal es importante en esta evaluación, y estimación de la cantidad de líquido amniótico puede estar aumentado, disminuido o normal. Localización y aspecto de la placenta, su relación con el orificio cervical interno y el cordón umbilical. Cesáreas anteriores, 2, 3, 4. Revisar siempre placenta. Predisposición para colocarse en zona anterior, la placenta, por la neovascularización que tienen las zonas que están postquirúrgicas. ¿Listo? Entonces, busca la placenta, busca la parte hiper irrigada, digamos, en ese sentido, y va a ir a implantarse a ese nivel, y hay que ver si no hay un acretismo placentario posteriormente a eso, ¿no? Los diámetros, ¿ya? Para realizar una edad gestacional adecuada son 4 básicos, por si acaso, que estos están incluidos dentro del protocolo de morfología. ¿Ya? Más allá de eso, igual tenemos que ver algunas estructuras para determinar algunas patologías. Pero esto es dentro de la biometría: el diámetro biparital, circunferencia craneal, circunferencia abdominal y fémur. ¿Ya? Y hay que empezar la estructura morfológica, a determinar toda la evaluación, desde cabeza hasta los pies, toda la evaluación. ¿Ya? Por eso es importante, por eso es morfológica, a describir todo lo que nosotros podamos argumentar. Dentro de esta descripción nosotros podemos encontrar malformaciones, patologías del segundo trimestre, por ejemplo en el sistema nervioso central, cardiovascular, digestivo, renal y osteoarticular. Dentro del sistema nervioso central tenemos las famosas anomalías de desarrollo, que es la hidrocefalia, diagenesia del cuerpo calloso, holoprosencefalia, también las afecciones destructivas, la hidranencefalia y porencefalia. Alteraciones de la fosa posterior, como es el síndrome de Andy-Walker, y la apertura del tubo neural, que está la anencefalia en la parte superior, encefalocele y el mielomeningocele. ¿Ya? Ese es un corte talámico, uno de los cortes que tenemos que hacer para medir circunferencia craneal, longitud, diámetro biparietal y longitud occipito frontal, y verificamos los tálamos, que son 2 alas de mariposa, y la señal que tiene es la dirección. ¿Ya? Esta flechita que ven aquí es la dirección a donde te señala la parte posterior, y en contraposición, que es la parte anterior. Esa es una forma de ubicarse para hacer el barrido y buscar la cara, la columna. ¿Ya? Entonces, a este lado la columna, a este lado la cara. Referencia, la flechita que les mencioné. ¿Ya? Esa es una referencia. Entonces, siempre que uno hace el corte talámico, tiene que hacer el corte talámico con el endocráneo visible, o sea, las estructuras endocraneales tienen que verse, no puede estar negro totalmente. ¿Por qué? Porque podemos estar incurriendo en un problema
ya van a ver enseguida una holoprosencefalia, se ve todo inundado de líquido. Entonces hay que tomar en cuenta que podemos tener problemas de sequía. La anencefalia o la cránea en sí, miren, diferente, similar al anterior paciente que vimos, pero aquí relacionamos lo que es la cara de batracio, un corte lateral de toda la boquita, la zona nasal, las dos orbitas. ¿Ya? Y el perfil obviamente no se ve el encéfalo, no hay. El bebé se mueve tranquilamente. En la actualidad, por ejemplo, ese tipo de patología lo certificamos con una 4D, le mostramos a la mamá, no para traumarla, para decirle que así va a venir el bebé y que es incompatible con la vida del mismo bebé, que va a claudicar seguramente más adelante y no tiene sentido seguir criando algo que no va a durar mucho, ¿ya? Con la finalidad de que empiece, se la manda al plan psicológico y la parte de psicología ya actúa a nivel de eso. Bueno, el encefalocele, fíjense, aquí está la calota craneal, siempre les digo, miren lo que es el endocráneo y se ve el endocráneo una deformidad tremenda. Entonces vemos la protrusión del encefalocele en la parte externa, ¿ya? Acá igual vemos el cráneo y vemos el encefalocele en la parte externa. Entonces es muy importante verificar si está todo dentro de su cavidad. Bien, ¿no? Volviendo atrás. Agrandamiento de la fosa posterior, eso tenemos que verlo. No, esto lo han debido aprender en la parte de obstetricia. Cisterna magna puede alcanzar a medir hasta menos de 10 milímetros, fosa posterior menos de 10 milímetros, septum del cabo pellucidum, que es otro diámetro que se mide, que es menos de 6 milímetros, ¿ya? Y aquí vemos un agrandamiento de la fosa posterior, por ejemplo, el cual nosotros vemos que hay una compresión del vernix y el cerebelo en esa posición. Esto puede corresponder a un proceso de síndrome de Down, igual que en un futuro, pero que se lo tiene que corroborar. Nosotros en ecografía simplemente informamos que hay un agrandamiento de la fosa posterior y colocamos la medida. Posteriormente a eso, ya el médico clínico va a determinar esto puede ser un síndrome de Down igual que hay que tomarlo como tal. Todo lo que se nos viene, pediatra, neonatólogo. ¿Ya? ¿Cómo lo mide, doctor? El diámetro es antero-posterior. Así, doctor. De aquí, acá. El diámetro antero-posterior. Igual la cisterna magna, diámetro antero-posterior. ¿Listo? Bien la pregunta, porque si no, no pasa nada más. Entonces, el diámetro antero-posterior es muy importante la medida. Ahora, hay errores también. Ojo. ¿Hasta cuánto tiene que medir? Hasta 10 milímetros. Hasta 10 milímetros. Sí, menos de eso es normal. Ahora, hay errores también. Ojo, porque hacemos cortes, por ejemplo, este corte es a nivel de corte transcerebral, ¿no? O cerebeloso, perdón. Corte cerebeloso. Entonces, vemos el corte cerebeloso. Y hay veces vamos viendo mucho más profundo, o sea, voy a ir viendo la fosa posterior más amplia y no es lo adecuado. Entonces puede dar falsos positivos eso. Ha sucedido igual en anteriores oportunidades cuando uno hace un inadecuado corte. ¿Ya? ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Por ejemplo, si ustedes se fijan en el segundo trimestre, si usted empieza a medir a partir de las 19 semanas y es inicial, son como dos gafas. Una gafa y el vernix define. Entonces, eso me va a dar algún parámetro que estoy dentro del corte ideal. Cuando yo voy a descender más, voy a ver en forma de una mancuerna. ¿Conocen la mancuerna? La calza, ¿no? Pesita. Entonces lo voy a ver más delgado, esto más amplio y esto más delgado. Entonces voy a ver que el corte es muy profundo, entonces me va a dar falsos positivos. Está escrito eso en la literatura, por eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Entonces puede ser que te mida 12 y ya usted le esté dando una mala interpretación. Entonces vuelve a hacer el corte, no es malo. Volver a repetir.
No tiene nada de malo. Y si usted se equivocó la primera, la segunda, vuelva a repetir. No hay ningún problema. Al final, va a salir obviamente el bebé y ya. No es compatible con la vida, pero obviamente tiene su daño, ¿no? Ahí vemos con aumento exagerado lo que es la fosa posterior y vemos obviamente con una compresión tremenda lo que es el cerebro, la parte motora. Cuando vemos este dato, nosotros tenemos que revisar lo que es la columna vertebral. ¿Sí o sí? Ahí nos puede dar una apertura del tubo neural y está comprometido lo que es el síndrome de Dandy-Walker, que es el aumento de la fosa posterior en este sentido. Esta es otra patología, como les decía, siempre tenemos que ver endocráneo. Ya el endocráneo, para hacer corte talámico, tiene que verse los tálamos. Para hacer el corte cerebeloso, tiene que verse el cerebelo, el vértex, el cuarto ventrículo. ¿Ya? Para hacer el corte ventricular, tiene que verse los plexos coroideos y los ventrículos laterales posteriores. Y miren, en este sentido, la imagen de la holoprosencefalia que está inundado de líquido y tiene una deformidad del encéfalo totalmente. Entonces, esto nos puede confundir también con una hidrocefalia, el contenido. ¿Ya? Entonces, esto también lo vemos, es un error tremendo, muchas veces de los neonatólogos, ¿ya? Cuando nos mandan a hacer ecografías transfontanelares, nosotros descubrimos este tipo de eventos. ¿Ya? La holoprosencefalia obviamente es una patología totalmente irregular, destructiva, no hay proceso reversible. En cambio, usted una hidrocefalia, ¿puede usted revertirlo con qué? Con una válvula libre. No, se lo puede revertir, se lo puede paliar si ustedes quieren así, pero se da solución. En cambio esto no, el bebé va a estar completamente inutilizado, su encéfalo va a estar totalmente sin función y por lo menos cuando hacemos evaluaciones en este tipo de efectos, por ejemplo, que en 2 oportunidades hemos tenido para ver, por ejemplo, el tema de las arterias oftálmicas en los fetos, por ejemplo, en los recién nacidos que muchas veces nos hacen hacer ecografías transfontanelares, tienen un edema total y una reversión de la onda, por ejemplo, de la arteria oftálmica. Entonces, se valora, es como una muerte cerebral en otras palabras. ¿Ya? Entonces, se puede justificar para poder, qué sé yo, desconectar inclusive del respirador que generalmente necesitan este tipo de pacientes. ¿Ya? En cambio, la hidrocefalia, pues, ahí van a verlo como megamente, la cabezota. Pero bueno, si hay solución, se puede, está consciente el bebé, es totalmente diferente. Otra de las patologías muy comunes es el signo de limón. Y cuando hay este signo de limón dentro de la calota craneal, vemos la angulación de lo que es la parte frontal, ¿ya? Y vemos el declive y la forma que tiene el limón. Obviamente este es un limón, ¿qué tipo de limón es? Son mentirosos, como el limón cama redondo. Limón amarillo. Ya vamos entrando en razón. ¿Cómo le dicen al limón amarillo? Mandarina. El limón sidra, correcto. El limón sidra o limón español también le dicen. Algunos le dicen limón gringo, le dicen. ¿Otro nombre tiene otro? No, un punto ahí. Perdón. Aprovechando. Bueno, esto es real, ¿no? El limón que estamos tomando en cuenta es el limón sidra, que es un limón grande para empezar. Cuando uno lo corta a la mitad, tiene esa misma complejidad de la angulación en la parte frontal. Y se ve de esa manera. Yo digo, ¿cómo puedo decir signo del limón? Digamos, yo pensando en los limones acá, y la verdad que el limón sidra es el que más se aproxima. ¿Ya? Limón grande. Bueno, este signo de limón hay que tomar en cuenta, uno, tiene
aumento del ventrículo posterior y anterior, las astas posterior y anterior. Otro, adelgazamiento de los plexos coroideos. Puede ser unilateral o bilateral. Si es unilateral o bilateral, hay que revisar columna, porque seguramente hay una apertura del tubo neural o puede haber una cifosis o restricción de columna vertebral. ¿Qué quiere decir? Una vértebra doblada, rígida, seguramente. O sea, hay problemas. Perdón, ¿esa apertura del tubo neural tiene alguna medida también? No, se hacen los cortes longitudinal y transversal. El corte longitudinal va a haber la apertura del tubo neural, no va a haber convergencia en las vértebras, va a haber solución de continuidad. Y usted puede medirla, depende de la presión, ¿no? El tamaño y todo eso. Ahora, lo que usted tiene que No hay mirar- que tenga un valor. No hay eso. Lo que sí podemos confundirnos sí, con lesiones quísticas a nivel de la columna, ¿no? Puede ser que hay un quiste y no sea ningún mielomeningocele. Ahora, no siempre es apertura del tubo neural, o puede ser también una afección, una cifosis de columna vertebral, una hemivértebra, o sea, una deformidad de la vértebra, cosa que hace restrictivo la columna. Igual lo mismo, va a haber un signo de limón, porque va a haber una afectación del tubo neural. ¿Qué más acompaña este síndrome o este signo del limón? Acompaña el famoso pie sambo, o sea, la pie metido hacia adentro. ¿Listo? ¿Conocen el baile del sambo, no? No conocen, la van a mandar a los yungas, ¿cómo no van a conocer el baile del sambo? ¿Ah? A ver. Entonces, el pie sambo, recomendaciones, vayan al carnaval de Oruro, vayan a ver cómo bailan los morenitos, los zambos. Hacen suyo. ¿Listo? Solo al carnaval le hacen suyo. No, mentira. Bueno, pero esta patología está acompañada con esa diversidad de columna y pie. Por favor, revise. No se queden solamente en signo de limón de Yesa. ¿Ya? Siempre va acompañado. Ese es un detalle. Puede ser unilateral o bilateral, la hidrocefalia. ¿Es compatible con la vida del baby? ¿Va a salir vivo? Sí, va a salir vivo. Había comentado inclusive que en la actualidad se operan este tipo de eventos, ¿no? La apertura del tubo neural se opera. ¿Dónde? En Brasil sí, laparoscópica. En Chile abren la bebé, abren la pancita, fijan al bebé y el neurocirujano viene, sutura la parte del tubo neural ya antes de las 28 semanas para seguir con el embarazo hasta las 34. Y ya salen tranquilamente, obviamente son bebés prematuros, pero la predisposición para que camine ese bebé está antes de los 4 años. O sea, camina, eso es lo bueno. ¿Ya? Entonces le da estabilidad. Esto de acá, obviamente, es lo que es la estabilidad de la ventriculomegalia, que obviamente es una hidrocefalia. Se puede hacer una derivación ventricular hacia el abdomen y listo, también soluciona. En la actualidad, ¿qué hacemos acá? Nace el bebé, recién lo pegan y generalmente no camina, o lo tienen postrado ahí. Y ahí está con la cabecita grande, ¿no? Entonces, vamos modernizándonos en ese aspecto y ya se va dando solución también a partir de la ecografía, que se puede visualizar algunos aspectos fundamentales. En el segundo trimestre también entra el higroma quístico. ¿Ya? Hay que tomar en cuenta, generalmente cuando no resuelve, en el primer trimestre que usted está haciendo la evaluación, llega a verse en el segundo, o directamente en el segundo, hay veces lo vemos porque vienen tarde las embarazadas y así lo vamos a ver de esta manera. Se ven los tabiques y ahí los quistes a nivel de la nuca. ¿Ya? La columna vertebral. Nosotros hacemos la exploración de la columna vertebral desde la región cervical hasta el coxis, por si acaso, en corte transversal y longitudinal. ¿Qué patologías vamos a ver? Raquitismo, meningocele, mielomeningocele, tumores en mi vértebra. Esta es mi vértebra que les mencionaba, que ahorita lo vamos a ver.
Esto generalmente el tubo neural abierto está relacionado con estas tres patologías. ¿Ya? Ahí hay una espina bífida cerrada, en este caso. No vamos a ver las vértebras o la convergencia de las vértebras, a eso me refiero con la convergencia. Vamos a ver ausencia de las vértebras, por eso que podemos simular una espina bífida cerrada o puede ser una abierta como el sacro acá. Y podemos ver también el meningocele cuando vemos las estructuras, bueno, en este caso las meninges siguen en su interior, pero hay una apertura hacia la parte del sacro. Y en cambio el mielomeningocele es cuando las estructuras meningias están fuera. Esto se ve ecogénico cuando protruye las meninges, por si acaso. Blanco se ve, ¿ya? Con contenido anecogénico. ¿El otro se ve anecoico? Claro, esto se ve anecoico, negrito, el sacro. ¿Ya? Y aquí no se ve nada, pero no se ve la diferencia de las vértebras que convergen, por si acaso. Eso es observar bien lo que es la apertura del tubo neural. ¿Ya? Fíjense por ecografía. Ahí, por ejemplo, una raquisquisis, hacemos un corte axial. ¿Ya? Ahí o corte coronal, axial o coronal. Entonces nosotros hacemos el barrido del transductor y vamos a poder ver que está abierta la vértebra, ¿no? Y hay que ver a qué nivel está la raquisquisis, la apertura del tubo neural. Entonces nosotros podemos reportarlo de esa manera. Puede ser, por ejemplo, aquí en la parte inferior, media y la superior de la raquisquisis. Esa es una forma del tubo neural abierto. El meningocele. Vemos aquí la convergencia de las vértebras y aquí ya hay solución de continuidad, ya no hay vértebras. Entonces, si hay solución de continuidad, vamos a ver el sacro protruir, pero no vemos estructuras ecogénicas en su interior, se ve anecogénico. Por eso es que mencionamos que es un meningocele. Si fuera un mielomeningocele, en su interior estuvieran nadando así fibras ecogénicas. La descripción, doctor, ¿cómo lo describiría? ¿Cómo le describiría? Ajá, en el informe. ¿En el informe? Sí. Ah, bueno. Primero, ubicación. ¿Dónde está ubicado? Columna vertebral. ¿A qué nivel? Lumbar sacro-lumbar. Listo. Se evidencia en su corte longitudinal, imagen. ¿Qué forma tiene? Ya, ovalada, redonda. ¿Qué contenido tiene? Anecoico. Listo. Esa es la descripción. Corte longitudinal, corte transversal, similar, y medimos los diámetros. Así lo describo. Estamos haciendo descripción, ¿no? Listo. El contenido es anecogénico. Otra cosa que describe ahí, sin visualización De la continuidad. de la continuidad o la convergencia de las vértebras. ¿Ya? Eso también es importante recordar. Y después lo miden. Nada. Esa medida de continuidad de la vértebra ósea, ¿lo mide igual? Sí. La distancia. Se cuentan las vértebras, puede ser. No hay No características. se podía contar, digamos, las vértebras, digamos. Esa es la convergencia de las vértebras. Ajá, digamos, La ubicación. Claro. lumbar, sacro, Para del que usted se dé tercero. cuenta, tiene que ver la convergencia de cada vértebra. Usted puede contabilizar si quiere todo, ¿no? hay No, ningún para ver, problema. digamos, el parámetro de ahí la de Ah, la continuidad. cantidad. Ajá. Ajá. Pero no es relevante, igual el diagnóstico va a ir a lo mismo. Sí, puede decir, igual podemos decir de continuidad de 3, 4 vértebras en lugar sacro, digamos, o lumbar también podríamos ponerlo, ¿no? Puede, no hay problema. Y en el diagnóstico ya. Directo. Directamente meningocele. Exacto, directo. Ahí está la palabrita, ¿no? Que existe. Imágenes ecográficas compatibles con imágenes ecográficas sugestivas de. Eso sí. Ahí inclusive le han aumentado un término más, por si acaso, para la parte legal. Al momento del estudio. ¿No ves? No sé si han visto eso. Sí, Ya. cuando describen Entonces- situaciones y todo eso. Testigos santos. Miren cuán importantes son esas palabritas. Cuando ustedes no crean, no, este tipo nos está tomando el pelo, digamos, no. Hay otra palabra también que generalmente se tienen desconfianza. Así le dicen los ginecólogos. ¿No?
No es real lo que nos está mencionando, porque le ponen probable, digamos, es ahí, probable patología a nivel, probable patología relacionada con meningocele. Entonces, cuando colocas eso de probable, tú entras en crisis con el colega. ¿Es o no es? Entonces, mejor, ¿qué es lo que usted ve? No ve paciente por si acaso. Usted ve imagen directa. Entonces, coloca imágenes ecográficas compatibles con o sugestivas de lija. No se hace problema. Puede ser un quiste. Se puede equivocar. Ya ha sucedido. Ya, dígame. La diferencia entre el idioma y meningocele sería la continuidad del electoral o No. que No, es totalmente diferente. El higroma quístico tiene que tomarlo en cuenta que es de la columna, o sea, la parte ósea, a la piel. En cambio, esto es solución de continuidad de la columna. Eso es una apertura. En cambio, el otro son imágenes linfáticas inflamadas paralelo a la translucencia nucal, o sea, la parte superficial. Entonces, en el idioma quístico hay una continuidad. ¿Cómo? Hay una continuidad. Exacto. El higroma quístico hay una continuidad. ¿Ya? No tendríamos en realidad relación con la apertura del tubo neural, pero eso no dice que probablemente haya. ¿No? Pero podría ser una diferenciación. Exacto. Una diferenciación. Correcto, doctor. Tiene mucha razón en esa observación, pero es totalmente diferente. ¿Ya? Es totalmente diferente porque nosotros estamos hablando de una solución de continuidad de la columna, la apertura de la columna. ¿Ya? En cambio, el higroma quístico, si ustedes lectura, son ganglios linfáticos alrededor del cuellito que va expandiéndose, son quistes linfáticos, en otras palabras. Y eso obviamente va a dar un sinfín de problemas que ya obviamente hemos descrito: anasarca, patologías cardíacas, edema generalizado y otras más, ¿no? Es totalmente diferente. Ojo, que también se extiende, por ejemplo, la piel, se edematiza la anasarca y se ve todo el contexto del feto alrededor, como lo veíamos en la primera imagen del primer trimestre. Un teratoma sacrococcigio. Aquí vemos el teratoma, vemos la cavidad abdominal, vemos la vejiga, la cadera, aquí nos hace sombra sónica la cadera y vemos la vejiga y está en relación al sacro, lo que es el teratoma sacrococcigio, una tumoración. Entonces, parte de la patología puede estar ligado a este sistema, ¿no? Una tumoración sacrococcigio. La otra que les hablaba es sobre la hemivértebra. Este tipo de pacientito, por ejemplo, cuando usted lo ve en el segundo trimestre, ya les comenté de esa paciente o de esa colega de provincia, ¿no? Sí. Era similar así. Esa cifosis o hemivértebra, esta zona es rígida, el bebé no se mueve. Ustedes vieran cómo no se puede mover. Es muy complicado. Yo decía, escucha, le debe doler a pero viene la tortuosidad, y solo movía esto así, movía la cabecita, pero esta zona era rígida. A eso se refiere una hemivértebra. Y eso obviamente está relacionado, como les digo, piezago, el signo de limón, ya, claramente descriptivo. Cuando hacemos una valoración del tórax, también hay que ver lo que es la diferenciación del diafragma. ¿Okay? Ahí el diafragma, vemos la división entre la cavidad abdominal y el tórax. Y eso va a determinar obviamente si hay o no hay alguna patología. Aquí, por ejemplo, vemos el área cardíaca, vemos parte del pulmón y ahí al centro lo que es el mediastino. En esta ocasión vamos a ver, por ejemplo, diferentes anomalías torácicas. En este caso, las hernias diafragmáticas, la enfermedad adenomatoidea quística pulmonar, en sus variedades entre la 1 y la 2 podemos llegar a alcanzar a ver
secuestro pulmonar, una hipoplasia pulmonar, ausencia tal y el tórax pequeño, una condroplasia, un derrame pleural. Ese, por ejemplo, es una hernia diafragmática. Hace rato vieron una cavidad torácica y vemos la diferenciación del diafragma, pero en este caso en el diafragma se ha introducido en el lado izquierdo la cámara gástrica a la zona torácica y por eso no se ve lo que es el tórax, el pulmón, perdón. Aquí está la cavidad, el área cardíaca, aquí está el pulmón y nosotros podemos ver que dentro del área pulmonar está la cámara gástrica. Eventos que suelen suceder, por eso es bueno revisar siempre el corte longitudinal, transversal al feto y ver si no hay introducción de este tipo de patología. Porque le va a dar problemas al nacer, obviamente no va a poder respirar, ese es uno de los problemas principales en esta cavidad. Y es una hernia diafragmática congénita y alrededor. La enfermedad quística adenomatoidea, por ejemplo, para ver un corte transversal del tórax, nosotros vemos los 3 puntos de osificación de la columna, la parrilla costal saliendo, vemos lo que es el área cardíaca con sus 4 cámaras visibles y la dirección que se dirige al lado izquierdo con un ángulo de 45 grados. ¿Listo? Y vemos que el área pulmonar está afectada del lado derecho, ya en este caso, y vemos unas imágenes quísticas ahí. Entonces, también podemos confundirnos, ojo, ahí entra el ovario, el riñón poliquístico, que hay veces se ve hasta ese nivel del área pulmonar, o hay veces también nos podemos confundir con el famoso cámara gástrica que está ingresando acá. Entonces, siempre hay que hacer barridos al feto, ¿ya? Verificar si realmente es esta patología para poder informar y que tomen sus recaudos los colegas que vayan a asistir a todo. Ahí está la área pulmonar y ahí vemos los quistes en su interior del pulmón. Vemos la cámara gástrica, vemos el área pulmonar, vemos el área pulmonar. Ya, esas 4 cámaras nos definen un 90% de probabilidad que no tienen patología. Cuando veamos los cortes que tenemos que hacer en la morfológica, van a ver que hay algunos cortes claves que tenemos que realizar. Por ejemplo, la salida de los 3 grandes vasos, la horquilla external, a ese nivel. Vamos a ver la salida de la aorta, la salida pulmonar, de los ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Esas son cortes que uno tiene que realizar. Pero ya asumiendo las 4 cámaras, ustedes 90% descartan una patología. Les puedo asegurar eso. Si ya a partir de ahí puede ser que tengan algún otro problema, hay que verificar. Lo más difícil para encontrar una patología cardíaca, por ejemplo, es la transposición de los grandes vasos, que generalmente se confunde, porque antes no utilizábamos y hasta ahorita no utilizan el Doppler, inclusive algunos colegas, que ahora podemos diferenciarlo de esa manera. Y el otro es la persistencia del conducto pulmonar, ¿no? Entonces hay un conducto que comunica entre la aorta y la pulmonar, y ese conducto, por ejemplo, generalmente no lo vemos. Y a partir de ahí obviamente puede haber algún problema. Muchos pacientitos han salido, ¿ya? Y por ejemplo la primera impresión es agarrar y salen y quedan cianóticos. Lo primero que pensar, insuficiencia respiratoria, hay que ver área pulmonar. Segundo, área cardíaca. Generalmente la transposición de los grandes vasos provoca eso, ¿ya? Y ahí uno se da cuenta. Ahora, cuando usted ya es experto, porque ahora se ha dividido inclusive el tema morfológico, si usted ya sabe algunos puntos clave y sabe que ese corazón tiene una patología, mandan a hacer un ecocardio Doppler fetal, ¿entienden? Que es otra área de enseñanza de más de 2 años, exclusivamente el área cardíaca. Cuando ustedes dudan también en la área neurosonográfica, igual se hace ecografía neurosonográfica, ¿ya? O sea, tampoco le tengan miedo. ¿Ya? Algunos se van a especializar en esa área, van a decir yo me voy a dedicar a esto y voy a cobrar más caro y listo, ya. Pero
La verdad que tampoco se compliquen. Hay situaciones donde nosotros tenemos que ver áreas diferenciadas y si hay algo que más ajustar, hay que hacerlo con esos estudios diferenciados. Por ejemplo, en la morfología, si uno encuentra una intercomunicación ventricular, por ejemplo, tabique perforado, una comunicación interventricular, lo puede mencionar, pero igual lo manda a hacer una ecocardio Doppler fetal. ¿Qué finalidad tiene? Ver los flujos, y te informan todo eso, los detalles para ver la asistencia especialmente del paciente y posteriormente resolución cuando salga, ¿no? Entonces ese es un detalle que hay que tomar en cuenta. Ya la medicina está avanzada, propio para que sepan, inclusive vayan ahorrando algunos papás, ¿no? Y no tienen caja. Anomalías cardíacas. Vamos a ver el defecto del canal aurículo-ventricular, también comunicación interventricular que puede haber, atresias valvulares, tumores, hipoplasia de cavidad, ventrículo único, aurícula única, derrame pericárdico, cardiomegalia, enfermedad de Einstein y trastornos del ritmo. Nosotros viendo solamente la caracterización de la frecuencia cardíaca, vemos un trastorno del ritmo y hay que revisar el corazón, ¿sí? ¿Sí? A detalle, ¿no? Entonces, una arritmia te puede conllevar a varias situaciones, especialmente a nivel valvular o la secuencia de contractibilidad del corazoncito. ¿Ya? ¿El corazón del bebé es autónomo o no es autónomo en esta oportunidad? Vamos a hacer un recuerdo un poco de área cardíaca. ¿Cómo funciona el corazón? ¿Hay un estímulo eléctrico? Sí, correcto. ¿Hay un estímulo motor? ¿Y hay un estímulo de perfusión sanguínea? ¿También? ¿O no tiene nada que ver eso? La parte de estimulación eléctrica, aquí estamos nosotros, ¿de qué estamos hablando en realidad? De los nódulos. Ya, perfecto. Entonces, ¿ya tiene este bebé los nódulos sinusales? Esa es la gran pregunta. Por eso le digo, ¿es independiente? ¿Es o no es? Bueno, no dude. ¿Quién lo va a dominar? ¿De quién va a depender? No, es autónomo. Entonces, ahí puede haber una afección, qué sé yo, alguna tumoración, puede haber ausencia, como lo mencionaba, de algún ventrículo, que generalmente es derecho, a ese nivel están los nódulos sinusales. Entonces puede haber alguna alteración, nos va a llamar la atención, por eso es que tenemos que revisar el área cardíaca. Solo sacando el ritmo, digamos, ¿no? Entonces va a haber aquí por ejemplo hay una comunicación interventricular o auriculoventricular, perdón, y de hecho que va a haber, no se diferencia las 4 cámaras, eso hay que revisar, y ahí nosotros vamos a solicitar una ecografía Doppler ecocardio fetal, ¿no? Para certificarlo. Lo mismo puede suceder cuando vean esta imagen, una hipoplasia de cavidad izquierda. No hay el ventrículo izquierdo, ¿no? Prácticamente. Entonces, no hay el ventrículo izquierdo, hay uno solo y vamos a ver cómo queda el área vascular. Hay que ver la salida, por ejemplo, de los grandes vasos. Del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, ¿qué arteria sale? La aorta. Y del lado derecho sale la pulmonar. Entonces, importante saber eso. Miren, a partir de ahí, para la asistencia, ¿qué vamos a hacer? Igual hemos tenido otro caso así. Es grave cuando los colegas no hacen caso, por eso también. O, bueno, no sé si no harán caso, pero al final, digamos, ya van a hacer, le hacemos un estudio fuera, ¿no? Ese es el detalle. Yo el último trimestre, como siempre, viendo el último trimestre, vi una cavidad así. Había una hipoplasia o ausencia de la cavidad ventricular izquierda. Al ver eso, agarré y, como era una ecografía de control de crecimiento y desarrollo, agarré y le coloqué
Se visualiza 3 cavidades a nivel cardíaco, ausencia de ventrículo izquierdo, probable hipoplasia ventricular. Listo. Sugiero realizar valoración ecocardio-doppler fetal. Listo. No lo hicieron. Ya, perfecto. O tal vez dijeron muy caro, porque caro ese estudio, desgraciadamente. Ya va a ir bajando así cuando nos empecemos a preparar más. Y agarramos y nació el bebé, lo primero que es una cianosis tremenda. Área cardíaca o área pulmonar. Cardíaca. Listo, identificado por el neonatólogo al revisar qué sucedió. Entonces, hay que operar. Ni idea. En lo particular, esperemos que vamos superando esto. En el área cardíaca todavía estamos en pañales, sinceramente. Y va varios años, ¿no? Y es un área bastante delicada y con muy pocos profesionales en la actualidad. Pero hay en nuestro medio. Y doctor, cuando usted vio esa patología, digamos, cuando lo observó, ¿su frecuencia cardíaca cómo era? ¿El ritmo igual, normal? Interesante, pero normal. Doctor, La frecuencia. es prácticamente incompatible. Con la vida, sí. Con la vida, sí. Pero ya grande, es difícil decirle, ¿sabe qué? Sáquenle todo. Difícil ya esperar el parto, ¿no? Ahí el detalle es la asistencia. Yo lo voy a asistir. Si sabes que viene con una hipoplasia ventricular o una ausencia de cavidad, caray, sabes que va a funcionar mal ese corazón. Sabes que no va a funcionar bien. No va a botar sangre donde la aorta, dónde estará, no sabes. Entonces, ¿qué correspondía? Hacerle un ecocardio. Si veían que estaba tal vez ligado, porque a veces viene así la transposición de los grandes vasos, entre la aorta y la pulmonar vienen plegadas, se puede decir. Obviamente que no va a haber una buena funcionalidad cardíaca y no va a haber un retorno adecuado también de la parte sanguínea. Entonces, por eso tiene una cianosis el bebé, no va a poder respirar, no le llega adecuadamente a los tejidos la oxigenación necesaria. Todo por vía pulmonar, listo, dependiente del oxígeno, inmóvil, nada, no se puede hacer nada. Entonces, Ahora, ¿por qué les digo también que estamos en pañales? En la actualidad, muchos, hasta colegas, como 3 colegas por lo menos he visto, han tenido problemas de sus niños con este tipo de eventos. Transposición de grandes vasos. ¿Ya? Y hasta el momento, obviamente, colegas que han tenido posibilidades, ¿no? Se han ido a Brasil, que es donde generalmente operan, o a Argentina, y están llevando adelante sus cirugías correspondientes a esos bebés. Porque según el crecimiento, van operando de diferentes maneras. De ser esos niños cianóticos, por ejemplo, con tratamiento de por vida hasta llegar a los 25 años, eso fue lo que me explicaron los colegas, se realizan entre 4 a 3 cirugías para poder rehabilitar lo que es el área cardíaca. Y los bebés, grandes ya los, gracias a Dios, van yendo bien. Pero está bien, obviamente tienen restricciones, digamos, ¿no? Hacer deporte, no consumir grasa, porque se vuelven sedentarios los tipos también, para que no queden gorditos los niños. Es complicado, pero se puede. Miren, afuera estoy hablando, ya de afuera. Y otros, obviamente, que practican alguna cirugía acá y no les va muy bien. En su gran mayoría. Por eso les digo que estamos en pañales todavía. Algún día vamos a estar mejor. Comunicación interventricular. Las 4 cámaras, las 4 cavidades, y ahí vemos la comunicación. Entonces, aquí por ejemplo, dentro de las 4 cavidades tenemos el sistema de la cruz invertida. Entonces esa cruz tiene que ser visible, por si acaso. Al estar visible, de hecho que nosotros vamos a identificar que el tabique está bastante perforado. En ocasiones, por ejemplo, la comunicación interauricular no se ve, o sea, la membranita que divide de la comunicación interauricular no se visualiza. Por eso es que aquí hay que ajustar la ganancia y verificar si realmente está o no. Se ve bien delgado.
o utilizan el Doppler en otros casos. Ven si hay un intercambio de flujos aquí para ver, ¿ya? Especialmente si la edad gestacional es 19 semanas, 20 semanas. Ya cuando crecen más el bebé, generalmente eso es lo que yo hago. Digamos, no vi bien la cavidad y veo que es delgadito y será que tiene, será que no tiene, ajustando la ganancia. Vamos a esperar y lo anoto como probable. Y ya cuando lo veo más grande al bebé, ya recién se ve el tabique, ya interauricular, que a veces es delgado. Entonces cuando lo veo ya, fuera, no hay ningún problema. Hay que tener mucho cuidado también eso, que cuando reportamos, para eso tenemos la ayuda del Doppler color para ver los flujos. Dentro de las 4 cavidades tenemos el tumor a nivel del corazón, ¿ya? Muy específico, puede abarcar una cavidad, 2 cavidades o la mitad del corazón. Restrictivo en la parte de contracción a nivel cardíaco. A nivel del abdomen. En el abdomen, por ejemplo, ustedes van a realizar dentro de la biometría lo que es la circunferencia abdominal. En la circunferencia abdominal tenemos que ver 4 imágenes claves. Cámara gástrica, pues, los 3 puntos de osificación, salida del cordón umbilical y podemos llegar a ver vesícula o el parénquima hepático, ¿ya? O paravertebral podemos llegar a ver también lo que son las glándulas suprarrenales, no los riñones, cuando hacemos el corte de abdomen. Entonces, dentro de la exploración tenemos la pared abdominal anterior, la presencia de estómago, hígado y porte de vesícula. Pared abdominal es importante, que ahí vamos a descubrir algunas patologías. Y la presencia de estómago dentro de la cavidad abdominal es importante también por el tema de reciclamiento del líquido amniótico o ausencia de esta, ¿no? Vamos a ver el hígado, el aporte y la vesícula biliar. Dentro de las alteraciones del abdomen podemos tener atresia digestiva, ascitis fetal, gastroquisis o faloceles. Muy común. Hay que diferenciar esto también, el defecto de la pared. Por eso siempre hacemos seguimiento. Primer trimestre, resolución de la hernia fisiológica. Segundo trimestre, verificación si hay resolución y ya nosotros podemos pensar en una gastroquisis o un falocele si hay apertura de la pared del abdomen, ¿ya? Ausencia de cámara gástrica, podemos tener una ausencia de cámara gástrica, pero hay que tomar en cuenta lo siguiente, así como la hiperemesis gravídica nos deja 0 líquido amniótico, también podemos pensar que hay un estómago vacío. Ya, usted agarre cuando ve este tipo de evento, no veo la cámara gástrica, generalmente ocurre en los colegas que hacemos diplomados en ecografía, nunca ven la cámara, ¿ya? Pero usted agarra y dice, vaya, tome sea un café, una soda y des una vuelta unos 15 minutos. El bebé simula tomar líquido ahí adentro, su Coca-Cola, no sé, y se da el evento. A veces lo ven en la cámara gástrica. Entonces, nunca descarten. Si en realidad no hay cámara gástrica, lo primero que tienen que pensar es poligrama. No hay funcionalidad de reciclamiento, aumento del líquido amniótico, ¿ya? Y si no hay cámara gástrica, no va a haber vejiga, ¿lo ven? Entonces, secuencial por si acaso. Así que siempre traten de evaluar eso. El signo de la doble burbuja, un clásico también para ver la estrechez duodenal. Vemos la famosa cámara gástrica con la dilatación del duodeno y la estrechez en este caso. Entonces, vemos el signo de la doble burbuja en la cavidad abdominal. Pensar en una estrechez del duodeno. Debilidad de la pared o alteración de la pared. En este caso podemos pensar en una gastroquisis, es simplemente la protrusión de las asas intestinales del yeyuno ilion y verificar, obviamente, paralelo que sale el cordón umbilical en este tipo de patología. Esa es la diferencia entre una gastroquisis y un onfalocele, ¿ya? En cambio, el onfalocele va a protruir, obviamente, lo que es peritoneo, amnio y región hepática, todo del hígado afuera. ¿Y cómo yo veo gastroquisis en ecografía?
tiene una forma de coliflor. ¿Conoce el coliflor, no? Digo, algunos no comen puro empanada, hamburguesa, pizza. Ya. Es lo que conocemos en los hospitales. Entonces, ahí está, tiene forma de coliflor. ¿Qué quiere decir? Bordes irregulares, ecogénicos, ojo, ecogénicos, ya, hiperecogénicos si quieren colocarle, no hay problema. Pero paralelo, colocando el Doppler, paralelo sale el cordón umbilical. Entonces, esa es la diferencia. Y vemos la zona ecogénica y los bordes totalmente irregulares. Entonces, estamos frente a una gastrosquisis que obviamente posterior a la cesárea o el parto vamos a poder resolver, ¿ya? Con una cirugía. Ahí están las asas intestinales y vemos el cordón a un ladito, ¿no? Cuando tenemos un falocele, les mencionaba que hay amnios, contenido líquido, lo que es el amnio peritoneo y también la protrusión del hígado. ¿Cuál es la diferencia? Que este cordón umbilical sale en medio de la protrusión de las intestinos. No se olviden que la salida del cordón obviamente está ligada a la pared y por ende va a estar protruyendo, y si sale el hígado, de hecho que va a salir el cordón por el medio. Para eso nosotros colocamos el Doppler. También una forma de diferenciar entre el onfalocele y la gastrosquisis. Y obviamente la cavidad abdominal va a tener muy poco contenido de lo que es el parénquima hepático y la protrusión de la salida del cordón. De esta manera, ahí vemos. Por ejemplo, aquí está el abdomen, ahí vamos viendo lo que es la pesquisa del contenido hiperecogénico. Aquí vemos toda la protrusión, el amnio y el peritoneo. Esto en el primer trimestre se ve una belleza igual. Protruye ese hígado. Bonito, en un corte de perfil se ve. Ya uno puede hacer seguimiento. Este tipo de patología, estos bebés claudican antes de las 24 semanas por si acaso. Bueno, ya. ¿Es incompatible? Sí, es incompatible. Bueno, no meten hígado por si acaso. Ahí está. Así viene. Otra patología es también la atresia yeyunal, que se puede dar en algunos casos viendo las asas intestinales. La citis fetal, ¿ya? Ahí vemos líquido alrededor, ahí vemos la zona hepática. Una pregunta, en esta atresia ¿van a estar todas las intestinales? No, solo una zona, igual que el signo de la burbuja. Solo una zona. Ajá, el detalle es descender. No te olvides que quién está en comunicación con el duodeno. El estómago. Esa es tu referencia. Ya descendiendo más el corte a nivel abdominal, tenemos aquí el yeyuno, ¿no ven? Y el ilio. Esas son las asas intestinales bastante amplias que van a tener conexión con la válvula iliocecal. Entonces nosotros vamos a hacer el corte más descendido y vamos a ver que hay otra vez el signo de la doble burbuja con una atresia yeyunal. ¿Listo? Pero es más descendido el corte, nada que ver con la diferencia con el duodeno o la atresia duodenal. ¿Listo? Se puede en algunos casos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un corte totalmente de perfil de la cavidad y vemos ahí la diferencia del trayecto. ¿Ya? Ahora, aquí, por ejemplo, podemos nosotros diferenciar, porque hay veces nos podemos encontrar con ese tipo de pacientes lleno de líquido del bebé. Hay esos casos, ¿no? Te va a evaluar y justo ese rato tener la cámara gástrica llena, tener las asas intestinales con contenido, como se haya tomado recién el líquido de ese muchacho. El movimiento tiene mucho que ver. Contrae, ¿ya? Pero agarra y en este caso, si hay una atresia, es rígido. Se ven los dos estáticos. ¿Listo? Por eso es que lo diferenciamos una atresia yeyunal o una atresia duodenal, ¿no? Eso hay que ver bien. Y es donde mayormente se dan los movimientos peristálticos, ¿no? Masas intestinales delgadas, es donde vemos, hasta en ecografía abdominal vemos. Entonces, el circuito de circulación de líquido
amniótico, obviamente a ese nivel se puede dar. Igual el contenido del colon, obviamente es mucho más ecogénico en este caso. Ya no vas a ver estructuras anecogénicas o hipoecogénicas. ¿Ya? La ascitis, obviamente, el contenido puede verse de diversas causas en sí, desde una enfermedad viral que puede causar, en este caso, hasta una preeclampsia que te puede dar la sintomatología del bebé ahí a ese nivel con ascitis fetal, el proceso. Anomalías del tracto genitourinario, por ejemplo, la agenesia renal bilateral, riñones poliquísticos, poliquistosis en el adulto también relacionado con la poliquistosis fetal, hidronefrosis, riñones multiquísticos y anomalías de vejiga. Ahí, por ejemplo, hacemos un corte de axial y vemos los vasos ilíacos y vemos ausencia de la vejiga en el centro. Y si hay ausencia de la vejiga, riñones no. ¿Ya? Ese es otro detalle que hay que revisar también. Y aquí vemos los riñones ampliados, microquísticos, ahí, poliquísticos en sí, grandes, los riñoncitos. Se ven más ecogénicos y abarcan casi más de las 3/4 partes de la cavidad abdominal, bastante amplio. Y vemos las caderitas, por si acaso, la vejiga y la cavidad torácica. La cavidad torácica arriba y la cavidad abdominal. Son riñones bastante grandes. Y los riñones multiquísticos, esto es más común que los riñones poliquísticos. Los riñones multiquísticos tienen variabilidad de tamaño en los quistes. Generalmente nosotros agarramos y medimos los de mayor tamaño para hacer secuencia de valoración o darle continuidad cuando ellos nacen y darle el valor correspondiente y ver si es que no hay ninguna afección. Porque generalmente, ¿qué es lo que sucede cuando nacen estos bebés? Hay que protegerlos de los traumas. ¿Ya? Puede haber hematoma dentro del quiste y producir luego un absceso. Puede haber infecciones urinarias y luego un absceso a nivel quístico. Entonces, eso es lo que protegemos en estos niños. Por eso cuando nacen estos bebés, tienen supuestamente el nivel de vida hasta los 56 años, supuestamente. Pero si se cuidan excelentemente, duran mucho más, según. ¿Ya? Y las causas generalmente son por insuficiencia renal, la mortalidad. La hidronefrosis, que ya le explicaba en la anterior diapositiva, que usted tiene que medir un diámetro mayor de 10 milímetros, enfocado obviamente un corte longitudinal del riñón. Por ejemplo, este corte es paravertebral y se ve una belleza ahí, el riñoncito. Nosotros el diámetro lo medimos en corte longitudinal. Si esto mide más de 10 milímetros, considerar como patológico y hay que hacer seguimiento exhaustivo en ese y siempre reportarlo, porque puede haber algún cambio, especialmente en el reciclamiento del líquido amniótico. Ese es uno de los principales problemas. ¿Mayor a cuánto? Mayor a 10 milímetros. Vejiga grande, no mega vejiga. Pero es lo mismo, ¿no? Dice. Ahora, aquí, por ejemplo, ¿cuántas semanas le calculan a ese baby ustedes? Hacia abajo del buen cuerpo. Chicos, ¿no? Yo más o menos le calculo unos 14 a 15 inclusive. Pero ya de entrada tiene un problema, que es una vejiga grande y que abarca casi el 100% del contenido abdominal, si ustedes se dan cuenta. Y otro dato importante, líquido amniótico. Debería estar nadando el líquido amniótico en esta gestación. Por eso es importante la valoración en el segundo trimestre. Les mencionaba que aumenta la cantidad de líquido amniótico. Inclusive hasta 2 litros aumenta supuestamente, 2000 ml. ¿Ya? Entonces, la cantidad obviamente está disminuida a base de que no hay un buen reciclamiento del líquido amniótico por problemas a ese nivel. Puede ser a nivel de la uretra, que se llama una estrechez, y listo, hasta ahí pues. ¿Qué vamos a hacer ahí? Nada. ¿No ven? Cirugía laparoscópica. No. Difícil. Entonces, solamente a persinarse. Por lo menos acá
Una vejiga grande es a considerar mala circulación de líquido amniótico y hacer seguimiento simplemente. ¿Ya? No hay más. Cuando hablamos de problemas esqueléticos, por ejemplo, a nivel de la cabeza fetal, tórax, costilla, pelvis, huesos largos, tenemos nosotros que hablar de displasia ósea, osteogénesis imperfecta, condroplasia. Una vez en la consulta de una mujer 90, 60, 90, pero esta vez ya no tenía 60, tenía 80, o sea, embarazada. Y realizamos la ecografía a la mujer embarazada, venía con la suegra, por lo general no dejo entrar al consultorio de la suegra, pero se metió de modo. Y cuando hacíamos la ecografía, resulta que el bebé era sexo masculino y el bebé tenía un fémur corto, ¿ya? Y tenía una cabeza grande, un dolo cefálico, cefálico, grande. Ah, caray. Y esto, ¿no? Después todo estaba bien. Cuando le encontrás algunos datos irregulares, empezás a revisarlo bien, porque por ahí tiene alguna patología que puedas señalar y decir, pucha, vaya y se haga una ecografía morfológica de detalle y verifiquen realmente qué hay. Bueno. Y entonces de ahí aprendí yo, dije, pucha, a ver, le dije, ¿tu pareja es de tu misma edad? Sí. ¿Tu pareja es de tu mismo tamaño? No. Trabaja en el cine. Era uno bárbaro así. Entonces, desde esa aprendí que la genética puede estar plasmada en el feto. Y siempre hay que preguntar, ¿listo? Uno nunca sabe, no mira el amor de su vida desde arriba ni desde abajo, ¿no? Así que, obviamente la mamá no tenía nada que ver con el hijo, por si acaso también. La mamá, o sea, la suegra, era tamaño normal, iba a sospechar. Pero ya la paciente me dijo eso de entrada. Entonces concluí yo que tenía una cabeza grandecita y un fémur corto, lo mencionamos en el informe, y para que no estén queriendo chasquearlo ya de entrada, digamos, porque generalmente es así, o le decís tiene una cabeza grande, hidrocefalia tal vez, ¿no? O algo así, y le decís que tiene un fémur corto en relación a los otros diámetros, piensan en retardo de crecimiento intrauterino, lo primero. Huesos largos, cortos. No, sí o sí está chiquitito y ya le tocan hacerlo. Porque era una edad gestacional avanzada ya. Creo que tenía 36 semanas. Parecía ese fémur corto de 31, creo. Y 28 semanas, si no recuerdo. 28 semanas, pero chiquitito el fémur. Y una y otra vez lo buscaba. Igual, cuando duden también de eso, siempre busquen, por ejemplo, los equipos en la actualidad tienen ya para medir tibia, peroné, húmero, ¿listo? Radio, algunos tienen. Así que corroboren ese dato, no se van a arrepentir, porque en realidad también hay gestaciones, obviamente, de retardo de crecimiento que le pueden dar problemas. Entonces, ahí abajito, acá, viene lo que puse. Fémur corto, gestación discordante en medida, relacionado con un dólico cefálico, con un fémur corto, y abajito le puse relacional genética paternal. Así, para que no lo charquen al pobre todavía, porque obviamente algún día va a salir ese bebé. Pero es bueno saber siempre ese detalle. Ahí, por ejemplo, este es no es un pollo para empezar. Pero ahí tenemos la cabeza y vemos la complejidad de las clavículas, ¿ven? La clavícula, el esternón. Entonces la dimensión que puede tener, por ejemplo, la disposición de una condroplasia, en este caso, o un acortamiento del tórax, está relacionado con la clavícula, debería estar recto así. O puede ser el mal corte que hemos realizado también, por eso es bueno cerciorarnos de esa manera. Pero en este caso, la cabeza, el tórax es importante la valoración para poder acceder a cualquier otro
de tallo. Ahí vemos un pie sambo en un corte longitudinal de tibia y peroné. Al realizar el corte longitudinal de tibia y peroné, voy a ver que la cara plantar del pie está mirando en un corte coronal. Eso quiere decir que el pie está con un pie sambo hacia adentro. ¿Listo? Esa es la forma de verificar. Si yo hago este corte, debería estar al revés. Solo el talón visible y el dedo gordo mirando ahí. Y el dorso del pie. Entonces es totalmente diferente. Esa es una forma de verificar si es o no es un problema de pie sambo. ¿Dónde hay eso? Ya les mencionaba, apertura del tubo neural. Okay.